Estamos a la mitad de la semana y tenemos mucha información. Esperemos que haya nota. Bueno, hoy es la sección, como todos los miércoles, del quién es quién en las mentiras, aunque ya esta sección se va a convertir en información diaria, porque está subiendo el número de mentiras y la desesperación de nuestros adversarios, y se va a seguir incrementando, ¿no?, la calumnia y las acusaciones sin fundamento, y van a seguir mostrando el cobre, cosa que es muy buena, porque no hay peor cosa que la hipocresía, el doble discurso, la doble moral. Y ahora sí es fuera máscaras. Como decía Juan Álvarez, esta ancheta es tan angosta que no hay ni para dónde hacerse. El maestro Sánchez Mármol, cuando la invasión francesa desde Tabasco dirigía un periódico que se llamaba El Águila Azteca, y en uno de sus editoriales manejó: son tiempos de definiciones, no hay término medio entre ser patriota o traidor. En términos periodísticos se diría: ya no hay medias tintas. Entonces vamos a que Ana Elizabeth nos diga cómo estamos. Claro que sí, presidente, con su permiso. Buenos días, compañeras, compañeros, a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Esta es la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana del 9 de noviembre de 2022? Y vamos a empezar con una que circuló bastante en las redes sociales. Falso que pensiones del IMSS e ISSSTE serán utilizados en el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios. El 6 de noviembre pasado, el periódico Reforma publicó a 8 columnas que las reservas del IMSS e ISSSTE, así como las AFORES, serían utilizadas discrecionalmente por el gobierno para fortalecer el Fondo de Estabilización Económica, lo cual es falso. Pero, como siempre, a lo largo de esta administración, bastó que un medio publicara la noticia falsa para que el resto la diseminara en radio, televisión, internet y, por supuesto, en las redes sociales. Destacaron en la viralización de la mentira Denise Dresser, el diputado local Diego Garrido, la conductora de noticias Lupita Juárez, el senador Julen Rementería, además de medios como La Silla Rota y Política Expansión y diversos columnistas. Lo cierto es que el Congreso realizó cambios a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de capitalización al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, pero de ninguna manera es para usar las AFORES o las reservas del IMSS o del ISSSTE. El objetivo de esta reforma es fortalecer al Fondo de Estabilización al permitir que, además de depósitos en efectivo que ya recibe actualmente, pueda recibir como aportación ahorros derivados del servicio de la deuda o activos financieros que emite el gobierno federal o forman parte de sus activos.
El Fondo de Estabilización podrá vender, mantener y recibir el interés correspondiente a fin de incrementar su liquidez y capacidad financiera. De ninguna manera significa que el gobierno utilice activos de otras tesorerías o reservas del sector público. Ahora bien, los fondos de ahorro para el retiro, reservas del IMSS, ISSSTE, Infonavit, bonos de pensiones y acciones de las CIEFORES están amparados por la legislación correspondiente a estas entidades y el gobierno federal no tiene ninguna injerencia. Así que todo esto que dijo el periódico Reforma y los demás es absolutamente falso. Vamos con la siguiente. Después del armamento ruso y alemán, ahora inventan la compra de equipo chino de vigilancia. Ni se han comprado helicópteros rusos, ni armamento moderno alemán, tampoco equipos de vigilancia chinos. No importa, de todos modos publican estas cosas como si fueran verdad. La organización fundada por Claudio X González, Mexicanos contra la Corrupción, publicó hace unos días una nota titulada "Contratan para vigilar frontera a empresa ligada al gobierno chino", y dicen que Estados Unidos protesta. Pero todo esto es mentira. La Sedena negó que se hayan adquirido equipos al gobierno de China. Actualmente se encuentra realizando 3 investigaciones de mercado para la adquisición de equipos de inspección no intrusiva. Sin embargo, no se tiene aún el proveedor al cual se le comprarán dichos equipos. También, segunda mentira, es falso que el gobierno de Estados Unidos haya protestado por la supuesta compra. No para ahí. Tercera mentira. Mexicanos a favor de la corrupción además afirma que en las aduanas del país se utilizan equipos de la empresa Nuctec, la cual se ha visto involucrada en acusaciones de corrupción. Pero también es falso. Estos equipos a los que refiere la organización de Claudio X González se compraron en 2017, es decir, antes de que esta administración iniciara. Y los equipos actualmente no se encuentran en uso. Otra más de Claudio Fake, Made in China. Siguiente, por favor. Falso que agentes de la Guardia Nacional hayan participado en un secuestro. El día 6 de noviembre pasado se difundió ampliamente un video a través de la red social Twitter por un usuario dedicado en buena parte a difundir mentiras y ataques en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ese día publicó una supuesta agresión de elementos de la Guardia Nacional a un joven y el presunto secuestro de una persona por parte de integrantes de la institución desplegados en Puebla, lo cual es falso. El video corresponde a un evento suscitado el 8 de octubre de 2022 en el municipio de Esperanza, Puebla. De los involucrados, 2 causaron baja y el resto se encuentra bajo un procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades del caso. Pero vamos a los hechos. Lo que sucedió es que en una unidad de la Guardia Nacional viajaba el familiar de uno de los elementos, quien al observar que era grabado por cuenta propia decidió ocultarse debajo del asiento trasero. No hubo secuestro. Insistimos en que debido a ese comportamiento los agentes involucrados ya causaron baja. Con estas acciones la Guardia Nacional refrenda su compromiso de no tolerar conductas alejadas de los principios básicos con los que debe regirse el desempeño del personal, por lo que se dará puntual seguimiento a cada uno de los reportes que se reciban bajo el compromiso de cero tolerancia a la impunidad. Vamos con la última. Lorenzo Córdoba, presidente del INE, ha sido invitado a ser candidato desde hace más de un año. Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, declaró el 8 de noviembre pasado en Costa Rica: hace
1 año y medio fui destapado como candidato de la oposición a la presidencia de la República en las elecciones de 2024. ¿Quién me destapó? El presidente de la República en una mañanera. Tras lo cual también dijo que el mandatario federal, voy a citar a Lorenzo Córdoba, todavía no ha pedido disculpas por la mentira, ni las va a pedir el señor presidente, pero al menos en mi caso yo ya estoy impedido para poder ocupar cualquier candidatura en virtud de la previsión constitucional que nos obliga. Todo porque se le incluyó en una lista integrada con personajes que han declarado su interés en contender a la presidencia de la República o que han sido mencionados por otros como posibles candidatos. No es raro que el señor Córdoba declare estas cosas, se ha victimizado de los cuestionamientos del presidente, pero en este caso vale la pena refrescarle la memoria, porque el consejero presidente parece que tiene memoria selectiva o demencia selectiva para que no ande diciendo cosas que no son en otros países. El 29 de noviembre de 2021, durante su participación en la Feria Internacional del Libro, declaró que miembros de la oposición le han ofrecido candidaturas. ¿No que no? Ha habido expresiones, dice el consejero presidente, que lo han planteado, pero he sido muy claro y contundente con mi respuesta. Yo tengo una responsabilidad que cumplir al frente del INE hasta el 3 de abril de 2023. Al respecto, en el marco de las celebraciones por el Día del Abogado, el 13 de noviembre de 2021, el presidente de la Institución Nacional para el Día del Abogado, Jorge Eduardo Pascual, tocó el tema de la sucesión en 2024. Al respecto comentó: yo creo que pocos hombres hay tan bien colocados para este ejercicio, pocos hombres en este país tan bien colocados como Lorenzo Córdoba. Otra vez, ¿no que no? Por pronunciamientos como este, se le incluyó en la lista de posibles candidatos de la oposición a la presidencia de la República. Bueno, hasta aquí esto, y finalmente, como el debate de la reforma electoral ha sido prestado a un sinfín de mentiras, las cuales continúan hasta el día de hoy, aquí les presentamos un video con unas cuantas falsedades más de las que ya presentamos también en esta sección, cortesía de Infodemia. Corre video, por favor. Desde el pasado mes de abril, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la reforma electoral, la iniciativa ha sido objeto de una intensa campaña de noticias falsas y mentiras caracterizada por los siguientes puntos. 1. Es mentira que la reforma electoral pretenda destruir al Instituto Nacional Electoral, INE, y restarle autonomía a los procesos electorales. Esta falsedad es repetida en redes sociales con la campaña Yo defiendo al INE. La reforma plantea transformar la institucionalidad electoral para crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, INEC, como autoridad electoral independiente, con la capacidad de organizar la totalidad de los procesos electorales de la República y todos los ejercicios de democracia directa previstas en la Constitución y leyes. 2. Es falso que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere nombrar a los consejeros y magistrados electorales para controlar al árbitro. La reforma plantea que los consejeros y magistrados sean electos en votación directa de todos los ciudadanos. 3. Es falso que se reduzca el presupuesto al INE con el objeto de asfixiarlo y controlarlo desde la presidencia de la República. El INE recibirá para 2023 20.221 millones de pesos, 500 millones más que en 2022, cuando la Cámara de Diputados le otorgó 19.700 millones de pesos. A diferencia de 2022, cuando se organizaron 6 elecciones a gobernadores, en 2023 solamente se realizarán 2 elecciones a gobernador, la del Estado de México y la de Coahuila. Infodemia. Lo que hay que ver es cuánto, señor presidente. Muchas gracias. Yo quiero hacer una aclaración nada más y ya ustedes van a tener la palabra. El lunes
no sé si a pregunta de ustedes o en mi exposición hablé de que tenían los opositores del bloque conservador todas las garantías para llegar al Zócalo y que no debía de haber provocación porque coincide de que es el día de mi cumpleaños y no había que caer pues en la trampa de la confrontación, que yo no iba a estar, no voy a estar el domingo porque voy a estar con mi familia en Palenque y pedía que nadie se presentara y que se garantizara la libre manifestación de las ideas y el derecho que tenemos todos los mexicanos a manifestarnos. Y dije que nosotros padecíamos cuando éramos opositores porque no nos permitían en ocasiones llegar al Zócalo. Estuvimos como 2 años que no se podía llegar al Zócalo. Solicitábamos que nos dieran la entrada al Zócalo y siempre habían eventos y cosas por el estilo. Esto fue el lunes. Yo no tenía información de que había un evento organizado por una asociación y convenido con el gobierno de la ciudad de tiempo atrás. Es un torneo de béisbol en el Zócalo. Entonces, ayer me enteré, ayer martes, y le pedí a la jefa de gobierno para que se viera con los organizadores si podían terminar el torneo en vez del domingo, porque ya está el sábado. Y me comentó la jefa de gobierno que ya había hablado con los organizadores y ellos habían aceptado que esté disponible el Zócalo el domingo. Entonces, informar esto para que se pueda llegar al Zócalo sin ningún problema, sin ningún contratiempo, sin ningún obstáculo. Además, como que está mejor el Zócalo, ¿no? Es más amplio y es de todos. El hemiciclo a Juárez tiene menos espacio y además no quiero que hagan enojar al benemérito, porque muchos de los que van a estar en la manifestación son antijuaristas, son de los que sacaron hasta el retrato de Juárez de Los Pinos. Se van a sentir ellos mal ahí y Juárez no va a estar tranquilo, porque decía que con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y decía que el triunfo de la reacción
era moralmente imposible. Entonces aquí el Zócalo es más amplio para todos. Y comentar esto, ¿no? Para cumplir con el compromiso, que fue así como les estoy exponiendo. No sabía que existía ese compromiso hasta ayer. Me enteré y de inmediato le hablé a la jefa de gobierno para pedirle que se hicieran los trámites, porque yo ya había ofrecido el que podían venir todos los opositores y con ánimo, porque son muchos los opositores. Siempre el conservadurismo ha tenido mucha fuerza, son millones. No son pocos. Lo interesante es que se manifiesten. Es como el mundo al revés, pero más que nada lo que decíamos ayer, ¿no? Que estamos viviendo tiempos importantísimos. Imagínense aspirantes a fifís, dirigentes de partidos conservadores manifestándose. ¿Cuándo se había visto esto? Sí, cuando yo era jefe de gobierno, en una marcha que organizaron también con ese propósito, hubo una manifestación de ese tipo, ¿no? Pero políticamente no me acuerdo. Entonces va a ser muy interesante. Y esto es parte de la democracia. Y también que nadie se ofenda porque dije que van a ir muchos, yo diría que la mayoría, que además de ser conservadores son racistas y clasistas. Porque es la verdad. ¿Quieren que yo lo pruebe? ¿No tienes el audio de el presidente del INE? Porque él es uno de los protagonistas, ¿no?, principales de esta historia. De que no le tienen amor al pueblo, pues eso también es sabido. Y hay gente que viene de abajo, pero que se volvieron ladinos, se desclasaron por el aspiracionismo, ¿no? Quieren parecerse en lo económico a los fifís, a tener un Ferrari, ¿no? Como decía uno de los multimillonarios famosos recientemente, no puedes, si aspiras a un Ferrari,
andar en un Toyota. Y el roce social. Y además, si te interesa la política, ¿cómo te vas a colar si no te juntas con los machuchones, con los oligarcas, para que seas empleado de ellos? Tienes que hacer relaciones, quedar bien, ser lambiscón. ¿No lo tienen? Es que fueron, para contextualizar, fueron un grupo, creo que de Guanajuato, de comunidades indígenas, a plantearle de que hubiese una representación política para los pueblos indígenas. Y él, desde luego que se negó, se alteraron los representantes de los pueblos indígenas y se molestó y pensó que no se iba a saber lo que después expresó sobre ellos. Y esto es parte de lo que manifestó. A ver si... Perdóname, ¿puedes hablar? Sí, dime, ¿me escuchas? Nada, en camino ya lo sé, ya hice mis trámites, ya les di asesoría a los de los pueblos indígenas, cabrón. Sí, eso, carajo. No, mames, cabrón. No, hay que escribir, ¿te acuerdas? O sea, de veras, unas crónicas marcianas desde el INE, cabrón. Sí. No, haciéndole al nuevo, Ray Bradbury Rey. No, exactamente. Y Ray Bradbury Reload. No, mami, cabrón, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón, que es, a ver, güey, había no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón, un que me decía, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Cuando te estoy diciendo, tú no vas a decir, es que este güey, yo no sé si sea cierto que hable así, cabrón, pero no mames, dio mucho llanero solitario, cabrón, con eso de toro, cabrón, no mames, cabrón, o sea, no mames, no, faltó decir, que le faltó decir, yo, gran jefe, toro, centavo, líder, gran nación chichimeca. No mames, cabrón, no mames, cabrón. No, está de pánico, cabrón. No mames, pero o acabamos muy divertidos o acabamos en el psiquiatra de aquí, cabrón, ¿eh? Claro. Pero bueno, ¿cómo van? ¿Bien? Bien, vamos bien. Oye, en cuanto llegues me dices, ya Miguel Ángel pide la instrucción de tomar el relevo de la reunión. No, en cuanto llegue, entro ahí y saludo, tranquilo. Bueno, sale, nos vamos a tener que salir luego. Sí, sale, gracias. Abrazote. Igual, bye. Sí, pero o sea, es tan importante que quiero que mientras estamos en la conferencia transcriban. O sea, quiero el texto, pero no aparece. Es que el sonido no es lo mismo. Es que vale la pena. Fue hace como unos 5 años, más o menos, ¿no? Pero ahora vemos, pero sí es importante porque se ofenden los muy hipócritas
cuando se les dice racistas. Porque están acostumbrados a la simulación. Entonces, todo esto tiene que ventilarse. Es muy importante el debate. ¿Qué país queremos? ¿Vamos a seguir con lo mismo? Con las hipocresías, con la discriminación, con el racismo, con el clasismo. Y eso tiene que ver pues con nuestra formación, y ya no solo nuestra formación, la de las nuevas generaciones. ¿Lo tienes ya? Perdóname. ¿Puedes hablar? Sí, dime, me escucho. Nada, en camino ya al hotel, ya hice mis trámites, ya pásame, lo quiero leer. asesoría a los de los pueblos indígenas, cabrón. Eso, carajo. No, hay que escribir, ¿te acuerdas? O sea, de veras, unas crónicas marcianas desde el INE, No, siempre no, exacto. Y Ray Bradbury Reloaded. No, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto que a ver, había una, no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese que me decía, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Es una conversación que se sostiene en el ámbito privado, por supuesto. No, pero no está completa. Pero sí. Es que hay que ponerla, o sea, para que se entienda bien. Bueno, ¿cómo le hacemos? Bueno, que no hayan preguntado en 15 días y que hayan salido en la rifa. Tú. Ya. Y completamos con compañeras, porque nada más son 2. O sea, son 4 compañeros y 2 compañeras, faltan 2 compañeras de la segunda. Tú, no, mujer, tú, ya, ahí está. A ver si nos alcanza. Sí. Buenos días, señor presidente. Buenos días, Elizabeth. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. La semana pasada, el Instituto Mexicano del Seguro Social presentó la segunda fase de la prueba piloto para la afiliación de las personas trabajadoras del hogar. Se pretende que 2.3 millones de personas, mujeres y hombres, se puedan afiliar al Seguro Social. Son trabajadores del hogar, trabajadoras, sobre todo trabajadoras del hogar, pero hay mucha, pues las amas de casa, las personas que la contratan tienen muchas dudas, porque ya no es como antes, ¿no? El trabajo del hogar que hacen estas personas que son, pues ya no es como la película Roma de los 60, 70, ¿no? Que estas personas viven en ese hogar, tienen están de planta, por así decirlo, sino que son de entrada por salida y le trabajan a varios, no solo a una sola persona. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se le puede hacer cuando tienen varias, por así decirlo, varios patrones o patronas?
quién se va a hacer cargo de la afiliación. Y esto es bien importante, señor presidente, que se vuelva a la formalidad. La otra vez lo vimos, que es una herencia que nos dejaron los neoliberales en la década de los 70 del siglo pasado. Solo el 10% de la población económicamente activa estaba en la economía informal. Y ahora pues, a usted se lo dejaron en 57% de la población económicamente activa. Lo que se hizo, lo que hicieron los neoliberales fue pues, la venta de en los 90, la venta de paraestatales de las empresas del Estado. Se fue reduciendo la economía formal y sobre todo una apertura comercial indiscriminada que en ningún lugar del mundo se hizo, ¿no? Cuando México era de los países que más proteccionismo tenían. En 1975 el 100% de los productos necesitaban un permiso previo de importación y después fue indiscriminado, todos los productos de Asia sin ninguna calidad, y afectando a la pequeña y mediana empresa que empezó a desaparecer. Entonces, y además a formarse oligopolios en los mercados, y que esto afectó terriblemente pues, la economía laboral y todo. Entonces, sí me gustaría ver que si pudiera venir el director del Seguro Social y explicarnos cómo va a estar esto, porque mucha gente sí quiere, que contrata a este personal, quiere pues que se vengan a la formal porque sí los ayudaría mucho. Tienen derecho a guarderías, hospital, pues una pensión, aparte de la pensión universal que ha dado este gobierno a todos los mayores de 65 años. Esa sería mi primera pregunta y ojalá y sí se pueda hacer que llevara bien y que sean los 2.3 millones de personas que se puedan afiliar y que tengan derecho. Ya se inició la inscripción para trabajadoras domésticas, pero lo que tú sostienes es de que ya no hay permanencia. Una trabajadora doméstica puede ocuparse en una semana en 3 hogares. Como sucede en Estados Unidos, paisanos nuestros que trabajan en varias casas, les pagan por hora o hay un acuerdo entre ellos, pero no tienen, vamos a decir, un solo patrón. Hay que ver la forma de cómo atender esto. Yo creo que ya lo deben de tener resuelto, pero le vamos a pedir a Zoe que el martes nos dé una exposición, nos explique, nos exponga cómo lo están haciendo. Y también aprovechar, porque me lo planteó él y me lo planteó la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, de cómo ampliar este servicio de salud y de seguridad social a quienes trabajan por su cuenta, que hay muchos que quieren
pagar una cuota para tener un servicio en el Seguro Social. Entonces, ya están trabajando sobre eso y el martes pueden exponerlo. También va a haber un consejo del Seguro Social a finales de este mes o en diciembre, aquí en Palacio, porque su consejo pues es tripartito, participan los representantes del sector empresarial, los representantes del sector obrero y el gobierno. Entonces, puede ser que sea el tiempo ahora para dar respuesta a lo que estás planteando. El martes le vamos a pedir a SOE y que venga con él Luisa María, alcalde. Muchas gracias, señor presidente. La segunda pregunta, el día de hoy el INEGI sacó el índice inflacionario, el índice nacional de precios al consumidor de octubre de este año, salió afortunadamente un poquito menor a lo esperado, es 8.41 anual y de septiembre a octubre el 0.57%. El año pasado fue 0.84%, o sea, y el mucho mayor que, y 6.24 anualizado. A mí lo que revisando lo que mandó el INEGI, me dio el índice subyacente, que es el que comprende pues todo no comprende los productos primarios, o sea, del sector agrícola, no elaborados, los alimentos no elaborados, sino como están, y los energéticos subieron 0.63%, pero lo que más me gustó y que me dio mucho que pensar, el índice subyacente, no subyacente, los precios agropecuarios bajaron 0.52%. Y los energéticos 0.3%, y la tortilla nada más subió el 0.035%. Entonces, ¿qué opinión le merece? ¿Está funcionando la parte? Y hay algo importante, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, dijo en un foro, creo que en Estados Unidos, que México iba a luchar porque la inflación se bajara del lado de la oferta, no de la demanda, porque mañana pues hay junta del Banco de México y lo más seguro es que vuelvan a subir la tasa de interés, y eso, bueno, en lo personal pienso que no es buena noticia porque se encarece el crédito y las tarjetas de crédito, y se vuelve algo que no está bien, va a llegar a 2 dígitos, ¿no? La tasa de referencia. Entonces, ¿qué opinión le merece esto y qué se va a hacer para que del lado de la oferta se baje la inflación? Pues que es importada y la mayor parte. Sí, no sé si mandaron información sobre inflación. Sí bajó un poquito. Lo importante es que ya hay una tendencia a la baja. Así estamos. No sé si tenemos el anterior.
Bueno, traemos en promedio 8.4, eso es el resultado. Pero traíamos 8.7, o sea, vamos bajando. Hay una grafiquita, no sé si que a veces elaboran, y ya debe haber una tendencia a la baja. Aquí lo importante es que seguimos bien energéticos, está abajo, bajó, no sé cuánto, pero sí, con relación a Estados Unidos y con relación a alimentos. Dices, energéticos, ¿estaba qué? No, 0. ¿No tienen el de el mes anterior? Sí. Este mismo. Pero bueno, lo importante es esto. Esto lo tenemos controlado. No nos aumenta el precio de combustibles, de gasolinas, de diésel, energía eléctrica. Esta es una política que tomamos distinta a otros países. Aquí hubo un poco de subsidio, no lo suficiente, por eso esta inflación de 8.2, ellos no tienen problema en alimentos, nuestros vecinos y amigos. Aquí es donde se les subió mucho la gasolina y bajaron, pero no pudieron bajarla más. Nosotros sí tenemos aquí más control. Desde que comenzó esta inflación mundial por la guerra de Rusia con Ucrania, decidimos que como aumentaba el precio del petróleo crudo, que llegó a estar hasta a más de $100 el barril, podíamos con ese excedente mantener un subsidio del orden de 350,000 millones de pesos. Y esto es lo que nos ha permitido el control de la inflación, porque si aumenta el precio de la gasolina, nos vamos hacia arriba y estamos trabajando en esto. Tenemos ya una canasta básica de 29 productos, 1,039 pesos, y ya en las últimas 2 semanas ya no se llega en promedio a los 1,039. Nos están ayudando productores, nos están ayudando distribuidores de tiendas departamentales. Destaco a 3 y hay otros, pero ayuda a Walmart, que hicimos un acuerdo con ellos, Chedraui y me falta una, Soriana.
Soriano. También ayudó Maseca y ayudó Minsa. Los de atún, los dos que capturan atún, que tienen la captura del 80% del atún, quizá más. Los dos están ayudando. Entonces, esto es lo que vamos a seguir ahora atendiendo. Ya están bajando los precios de alimentos a nivel internacional. De todas maneras, nosotros vamos a seguir con estas medidas que no son de control de precio de manera obligatoria, sino a partir de acuerdos. Ya nos están copiando, vamos a decir, no es la palabra, ¿no? En otros países están llegando a acuerdos también, ¿sí?, para enfrentar el problema inflacionario, y vamos a mantener la canasta y vamos a la apertura de alimentos que se puedan conseguir a mejor precio, es decir, quitar aranceles para importación. O sea, va poco a poco, pero es lento el proceso porque hay muchas resistencias. Pero ya ven que nosotros somos muy perseverantes. Aunque en Palacio las cosas caminan despacio, se camina. Entonces, y vamos a que se abra el mercado. Si podemos comprar la carne, el pollo, ¿sí?, los granos a mejor precio, se están dando todas las facilidades, porque cuando hay intereses de por medio, aunque hablan de libre mercado, lo cierto es que se protege a ciertos productores, monopolios, y nosotros ya no protegemos a ninguna empresa, ningún monopolio, nosotros protegemos a los consumidores. Esos son los que merecen toda nuestra atención. Entonces, nada de que no podemos traer carne de Argentina porque Senacica no lo permite, porque puede traer brucelosis, fiebre aftosa. ¿Y cómo es que Argentina le vende carne a China y le vende carne a Estados Unidos? ¿Y por qué entra carne de Guatemala, ganado en pie? ¿Tienen más control sanitario en Guatemala que en Argentina? Y lo mismo en el caso del pollo con Brasil. Y así en otros casos.